Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, esa sección siguiente a la que leyó Guillermo al comienzo. Como él decía, esa fue la primera parte del capítulo y nosotros vamos a concentrarnos ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Este es el relato de los caminantes a Emaús, un relato conocido en el mundo cristiano en general, y que vamos a intentar abordar con la profundidad que sea posible. Entonces Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante, vamos a leer solo hasta el versículo 24. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Este es el relato de una buena conversación en el camino. La figura del camino, la imagen del camino, es muy poderosa, muy potente en el cristianismo. Lo ha sido siempre. A los primeros cristianos, una forma en que los denominaban era los del camino. Y ya hemos recordado acá cómo antiguamente a los que estábamos en la iglesia nos preguntaban si seguíamos caminando o no seguíamos caminando, y a veces nos reíamos un poco de esas cosas porque era una jerga muy evangélica. Nadie entendía, ¿está caminando o no está caminando? Y se refería precisamente a este tránsito en la vida cristiana. Estas viejas tradiciones cristianas no están tan lejos de lo esencial del cristianismo como pudiera parecer por las bromas que hacemos nosotros mismos sobre esto. Porque la vida cristiana es un permanente caminar. Por eso nuestro conversatorio se llaman Conversaciones en el Camino. Y por eso el sermón de hoy se llama Una buena conversación en el camino. Estamos ya a un sermón de finalizar lo que ha sido una serie de sermones basados en relatos de los evangelios,
una serie que se ha llamado Encuentros y Desencuentros con Jesús. Porque efectivamente los relatos bíblicos nos han mostrado cómo la experiencia de muchas personas al cruzarse con Jesús en el camino significó un encuentro con Él, pero en otros casos significó un desencuentro. Las historias a veces terminan en un seguimiento a Jesús y otras veces terminan en un rechazo a Jesús. Y ya nos queda solo este y la próxima semana para terminar esa serie de sermones y luego nos preparamos para una nueva, esta vez basados en un texto del Antiguo Testamento. La muerte del Señor, su crucifixión, los acontecimientos de la pasión, los últimos días, y la muerte generó una desesperanza grande en esos primeros seguidores, en sus discípulos. Y esa muerte parecía haber dado ya por terminada la serie de encuentros y desencuentros en la vida real, ¿no? En el momento en que Jesús vivió, cómo encontrarse o desencontrarse con alguien que finalmente ya está muerto. Pero la resurrección reabre la posibilidad de la experiencia. La reabre para ellos, que siguen encontrándose y desencontrándose con Jesús, como los caminantes a Emaús, de los cuales vamos a hablar, pero reabre también las posibilidades para nosotros, que 2000 años más tarde seguimos experimentando encuentros y desencuentros con Jesús. Esto sigue siendo posible porque el Señor ha resucitado. El texto de hoy describe las características de esas experiencias que siempre podemos tener nosotros cuando se nos cruza Jesús en el camino. Encontrarnos con Él o desencontrarnos con Él. Y son experiencias que ellos tuvieron, los caminantes a Emaús, pero son experiencias que también nosotros compartimos con ellos. Y de eso quisiera hablar en esta ya tarde, acerca de estos elementos que compartimos con estas primeras personas que eventualmente se encuentran con Jesús. Primero que todo, la capacidad que tenemos, que tienen ellos, que tuvieron ellos y tenemos nosotros para describir los acontecimientos ocurridos. Ese es un primer elemento que quisiera, en el que quisiera reflexionar junto a ustedes, y es un elemento que compartimos con ellos, o sea, igual que ellos, nosotros tenemos una gran capacidad para describir los acontecimientos. Voy a partir por el centro del texto que acabamos de leer. Miren el versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta el forastero. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un forastero, es un peregrino, porque para la fiesta de la Pascua, que es una celebración de independencia de los judíos, viene gente de todos lados a Jerusalén. Entonces los que peregrinan a la ciudad son muchísimos. Bueno, este peregrino, este forastero, al que ellos no conocen, pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Responden los dos caminantes a Emaús. Lo de Jesús de Nazaret, pues hombre, ¿qué más va a haber pasado? Lo de Jesús de Nazaret. Y comienzan a describir quién era Jesús de Nazaret. Estos se habrían graduado del seminario de una, porque la descripción que hacen es como para ponerles un 7, ¿no? En escala de 1 a 7. Tienen detalles, por supuesto, pero la descripción es muy buena. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Más encima eran juzgados políticamente. No tenían problema en acusar a los gobernantes de haber incurrido en un gran crimen al asesinar o al coludirse para asesinar a este hombre que delante de Dios era un gran profeta y un hombre de bien delante de todo el pueblo más encima. Bueno, lo entregaron para ser condenado a muerte, lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba finalmente a redimir a Israel. Redimir a Israel, una expresión muy cristiana que no siempre uno comprende muy bien. Israel esperaba, producto de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, que algún día aparecería un rey como tenía que ser. Un rey que verdaderamente obedeciera a Dios, y ese rey iba a liberar a Israel del yugo del imperio opresor. Israel vivía bajo el poder del imperio romano. Los gobernantes de Israel eran gobernantes títeres, los ponían los romanos y los sacaban los romanos y los acomodaban. Gran parte de los recursos económicos de Israel se iban para sustentar todo el aparataje del imperio romano. Gran parte del sacerdocio de Israel, todo el elemento religioso de Israel que correspondía a los sectores más acomodados del pueblo, estaban al servicio de Roma y buscaban su propia comodidad. Bueno, nosotros esperábamos que este iba a ser aquel del que hablaban los profetas, que nos iba a liberar y que por fin nos íbamos a convertir en un pueblo autónomo, emancipado, libre, dueño de su propio destino. Pero ya hace 3 días que lo mataron. Todo esto pasó hace 3 días, o sea, ya ni hay esperanza. Unas mujeres, no sé si yo le pongo mucho, pero es como que uno siente que no le creen, ¿no? Unas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Bueno, cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles y los ángeles dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro porque había que comprobar. No basta con que las mujeres cuenten la historia, siglo I de la era cristiana. Había que ir a comprobar, tampoco lo vieron. Uno percibe esto, ¿eh? Esto es el siglo I, efectivamente, una de las razones por las cuales las mujeres no eran apóstoles, formalmente hablando, si lo fueron en algún momento, era precisamente porque no podían prestar testimonio público. La sociedad de la época no lo permitía. En algunas iglesias todavía no se permite, gracias a Dios. Nos vamos liberando de esas prácticas. Pero a él no lo vieron. Contaron la historia perfecta, pues. Contaron la historia perfecta. ¿No sabes? ¿Eres el único forastero que anda perdido acá? Ellos no saben con quién están hablando. No saben quién es el forastero que va con ellos en el camino. Pero sí conocen la historia a la perfección y la cuentan con los detalles. Incluso conocen el testimonio de la resurrección, lo que sería el núcleo de lo que Pablo va a llamar más adelante el Evangelio. Estamos estudiando esto en la Academia Bíblica, ¿no? Es una de las versiones del Evangelio en el Nuevo Testamento, lo que Pablo enseña. Pero los que conocen la historia tampoco están muy abiertos a creer el testimonio de la resurrección. No están muy dispuestos a creerlo de boca de unas mujeres, y cuando los hombres fueron a comprobarlo no obtuvieron forma de comprobarlo. Así que tampoco
la esperanza les vuelve al cuerpo. Por el contrario, la descripción que hacen de los acontecimientos, que es una descripción bastante certera en muchos sentidos, no les quita la desesperanza. Nosotros esperábamos que este iba a ser lo que los judíos llamaban el Mesías. Pero ya hace 3 días que esto aconteció. Ya no hay nada que hacer. También nosotros conocemos la historia, ¿no? Es probable que por ser parte de una cultura cristiana, cualquiera de nosotros podamos contar esta vieja historia. Se ha transmitido en canciones, se ha transmitido en sermones, se ha transmitido en películas. No voy a preguntar quién vio las películas Pero crecimos en el sur con un solo canal, viendo la única película que daban, por harto tiempo. Así es que quien no conozca la historia por el mensaje bíblico, seguro la conoce por cuestiones culturales. Podríamos contarla. Un día como hoy murió Jesús, un día como hoy estuvo en la tumba, un día como hoy resucitó, un día como hoy fue la última cena. Hay tantas cosas, ¿no? La historia la pueden contar los que creen y la pueden contar los que no creen. Es muy probable que muchos de los actores de las películas que han formado la conciencia cristiana en nuestro pueblo ni siquiera crean en Dios. Algunos creerán. Y quién sabe de qué forma creen. Pero la historia la puede contar incluso quien no cree. La historia es conocida. Así que compartimos con esos primeros caminantes a Emaús, compartimos con aquellos que tuvieron la experiencia de cruzarse a Jesús, esta capacidad de describir los acontecimientos acaecidos en esta importante fecha. En segundo lugar, así como compartimos la capacidad de describir los acontecimientos, también compartimos la eventual incapacidad de reconocer a Jesús cuando camina con nosotros. Compartimos lo bueno, pero también compartimos lo malo. Miren, ahora retrocedemos el versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos, de esos que habían estado en el grupo, que experimentó los últimos momentos y también los primeros anuncios de la resurrección, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Este era el tema de ese fin de semana. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó, esta expresión del evangelista, Jesús mismo. Bastaba con decir Jesús, pero quiere hacer que nosotros, los lectores o los auditores del primer siglo, se den cuenta que quiere enfatizar que era el mismo Jesús del que estaban hablando, que se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Caminando a Emaús, eran los peregrinos que iban a Jerusalén. Emaús quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Lo Barnechea queda a 16 kilómetros, Estoril a 12 kilómetros, la estación de metro de Los Libertadores a 11 kilómetros exactos. Si uno fuera caminando de aquí hasta Los Libertadores, hasta la estación de metro, caminando, no siguiendo la ruta del metro, caminaría 11 kilómetros. Es la distancia que había desde Jerusalén a Emaús. Y durante ese trayecto iban discutiendo. Lo que haría uno si íbamos caminando
hasta la estación de los Libertadores o hasta algún lugar a 11 kilómetros de acá. Todo ese rato discutiendo. Y en el camino se van sumando, porque no eran ellos dos los que habían ido a Jerusalén. Ellos habían ido a participar de la fiesta de la Pascua, pero eran muchos más. Ahora iban volviendo a sus lugares, decepcionados, cabizbajos. Recuerden la expresión, nosotros esperábamos que este fuera, pero no era, ya hace 3 días, o sea, ya está confirmada la noticia, está muerto. ¿Cómo puede alguien caminar 11 kilómetros con Jesús y no darse cuenta de que vas con Él? Estos caminantes a Emaús conocían la historia a la perfección, pero cuando el protagonista de la historia se les juntó, no lo reconocieron. Tú puedes hablar de alguien sin haberlo conocido nunca, parece. Bueno, a ellos les pasaba. Describir a la perfección lo que pasó con Jesús y no reconocerlo cuando camina contigo por 11 kilómetros. Tampoco nosotros lo reconocemos siempre. Jesús camina con nosotros en formas y ocasiones en las que nuestra religión no nos ha preparado para pensar que va Jesús. No, esto que estoy haciendo está tan mal, ¿qué va a andar Jesús acá? No, esto no es el culto del domingo acá. ¿Qué va a andar Jesús en el metro de Santiago? ¿Qué va a andar Jesús en el bus? ¿Qué va a andar Jesús en la micro? Trabajo en política. ¿Qué va a meterse Jesús en la política si esa cosa está toda mala? Y entonces, como nuestra religión, como nuestro sistema religioso le ha creado a Jesús una cajita para que Jesús se mueva solo dentro de la cajita, no vemos a Jesús, no lo reconocemos cuando Jesús actúa fuera de los marcos de la religión que le inventamos nosotros. Y si hay algo que hemos aprendido, queridos hermanos y hermanas, y quienes están por primera vez deben saberlo para que no sigan viniendo a un lugar equivocado. Si hay algo que aprendimos acá es que Jesús no se acomoda cuando lo queremos enmarcar. No se acomoda. No se acomoda a nosotros, no nos hace caso, le creamos la doctrina más preciosa y no se ajusta, le creamos el libro más lindo y lo adornamos y no se ajusta. No hay caso con este Jesús, nunca se acomodó en el pasado y no se acomoda en el presente. Y por eso caminamos con Él 11 kilómetros. O una vida entera, hermanos, una vida entera, y no sabemos qué va con nosotros. Por eso no vemos a Jesús cuando triunfamos, solo vemos el éxito. Y tampoco lo vemos cuando fracasamos, porque decimos, si Dios es un Dios de poder, ¿qué va a estar cuando yo sufro? ¿Qué va a estar cuando fracaso? ¿Qué va a estar cuando se destruye mi familia, mi matrimonio, mi carrera, mi trabajo? ¿Qué va a estar? Si Dios es un Dios de poder, ¿qué va a estar cuando soy pobre? No está. Y está. Está. Porque camina con los caminantes a Emaús, porque camina con los desesperanzados, porque camina con los que se han destruido en cuanto a sus propias esperanzas y creencias. Acá uno empieza a acordarse de las otras historias, ¿no? La tradición de Galilea creía que en el fondo del mar habitaban demonios. Cuando Jesús camina sobre el mar no lo reconocieron, pensaron que era un fantasma, ¿se acuerdan? Porque Jesús acostumbra caminar donde los religiosos no imaginan que va a estar.
Bueno, compartimos con estos primeros seguidores desesperanzados la capacidad de describir, pero también la eventual incapacidad de reconocer a Jesús cuando camina con nosotros. ¿Quién no ha dicho Jesús no está? El Señor me abandonó. ¿Quién no lo ha dicho para uno mismo? ¿O quién no se lo ha dicho a otro? El Señor no está contigo en eso. Qué fácil hablar en nombre de Jesús. Qué bueno que Jesús no se somete a nuestros dichos, ni se somete a nuestras doctrinas. Pero así como compartimos la capacidad de describir, la incapacidad de reconocer, también compartimos la ocasión que se nos brinda para que un desencuentro con Jesús se convierta en un encuentro. Esa posibilidad también la compartimos. No todo era malo. Compartimos la capacidad de describir, la historia la sabemos todos. Compartimos la eventual incapacidad de reconocerlo. Nosotros tampoco lo vemos. Pero también compartimos con ellos que para nosotros es posible convertir un desencuentro en un encuentro. Miren el versículo 25. Acá Jesús les habla. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Uno puede leer la Biblia toda la vida también y no entender nunca que Jesús está entre esas letras, que algo ahí está revelándonos al Señor. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Siguiendo la costumbre de la época, ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, el lugar de mayor comunión posible en la cultura semita, compartir la mesa. Cuando estaba con ellos a la mesa, tomó el pan. Eso lo hacía el dueño de casa. Jesús se apropió de la escena, tomó el control del momento más íntimo de un grupo familiar. Partió el pan y se lo dio. En ese momento, cuando el Señor ha tomado el control del momento más íntimo de una casa del siglo I, al partir el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Y entonces se quedaron hablando los dos. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cómo habrá sido eso, no? Llegaron a los Libertadores, llegaron a Emaús. ¿Te diste cuenta? Yo lo noté, era él, ¿no? Yo lo noté, porque nadie quiere ser el que no entiende. No ardía nuestro corazón. ¿Te diste cuenta que cuando hablaba era como que había un fuego en él? Ya había pasado, pero
Después de la guerra todos generales, dice el dicho. Algo notaron, parece, pero no lograron identificarlo, no lograron reconocer que era Jesús. Pero en ese momento, y por eso es importante detenerse en qué significa sentarse a la mesa y partir el pan, en ese momento de mayor comunión, la mesa compartida, por eso la mesa compartida es símbolo en la Biblia y en muchos documentos orientales antiguos de la invitación a la comunión más profunda. Cuando los textos bíblicos dicen que se sienta a la mesa, que prepara la mesa, que invita a la mesa, que come con los discípulos, que comparten la comida, lo que está diciendo el texto bíblico, que pertenece a esa cultura antigua, es que ese es el momento de mayor comunión. Pero no solo está sentado a la mesa teniendo comunión, está sentado a la mesa gobernando el encuentro. Él toma el pan y lo parte y lo entrega. El forastero se ha tomado la escena, se convirtió en protagonista. No antes, en ese momento, dice Lucas, los ojos de aquellos que no lo vieron nunca, lo vieron. El partimiento del pan es la comunión. Compartimos también con ellos que a pesar de que conociendo la historia no podamos reconocerlo, también a nosotros se nos posibilita un encuentro con Jesús bajo ciertas condiciones. Había un antiguo himno mexicano, presbiteriano mexicano, popularizado entre los pentecostales en América Latina. Y no lo voy a cantar, así que nadie tiene por qué asustarse. Me gustaría leer unas estrofas. Esto no voy a pedir que nadie se identifique porque se nos va a caer el carnet si decimos mucho. Pero lo van a reconocer. Divino compañero del camino. Lo conocen, ¿no? Tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Este himno está inspirado en el relato de Emaús. La sombra de la noche se aproxima, en ella el tentador acechará, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas, majestuoso, andarás. Pero lo más lindo de este himno es el coro. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La posibilidad de invitar a Jesús a casa es algo que todavía compartimos con esos primeros caminantes a Emaús. Compartimos todo lo otro, pero también compartimos esto. Solo Jesús entrando a nuestro hogar, tomando el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras familias, posibilitan
que empecemos a verlo donde hoy no lo estamos viendo. Podemos caminar con Jesús en medio, toda una vida, 11 kilómetros, y toda una vida, y nunca reconocerlo. Nos puede arder el corazón todo lo que quisiéramos. Podemos salir emocionados de cada culto dominical. Podemos salir con el corazón ardiendo con cada canto, con cada sermón, y nunca haber reconocido al Señor. Nunca. Pero aunque estemos en esa condición, siempre es posible decir como el viejo himno presbiteriano pentecostal: te ofrezco, Señor, no mi casa, no mi templo, te ofrezco el corazón. Quédate, Señor, como los caminantes de Emaús, quédate, no sigas, quédate, que se hace tarde. En tantos sentidos se hace tarde, queridos, en tantos sentidos se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. No habrá pesebres, no habrá posadas, no habrá hoteles donde Jesús se quede. Hay corazones, nuestros corazones. Y en ese acto, cuando gobierne nuestro corazón, cuando se siente como el Señor en nuestros hogares, y entonces Él parta el pan como el que gobierna en casa, nuestros ojos se habrán abiertos y podremos ver que efectivamente caminaba con nosotros, siempre estuvo ahí y seguirá estando. Todo esto es posible porque el Señor ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas, amigos que están acá presentes, los que están por internet, a la distancia, si los caminantes a Emaús ofrecieron a Jesús pernoctar con ellos, ofrezcamos el corazón para que se quede con nosotros para siempre. Ofrezcamos nuestros hogares. Él no pide mucho. No son hogares bien constituidos donde Él mora. No son familias de televisión donde Él mora. Abramos el corazón y abramos nuestros hogares, así como están, destruidos, fortalecidos, recién partiendo, y dejemos que Él entre y parta el pan. Ahí le veremos. Oremos al Señor, pónganse ustedes de pie y oremos a Dios. Muchas gracias, Señor, por la posibilidad que nos das también a nosotros de abrir el corazón. Nosotros somos los actuales caminantes a Emaús. Nosotros somos los que caminando contigo frecuentemente no te reconocemos, aunque sabemos la historia. En fin, nosotros somos los que necesitamos que te quedes a vivir en nuestros corazones, en nuestros hogares. Nosotros te necesitamos. Nosotros te necesitamos, Señor. Nuestros matrimonios, nuestras vidas en soltería, nuestras vidas de padres o de hijos, de abuelos, de tíos, de tías. Nosotros como hombres o como mujeres, realmente te necesitamos. No tenemos para ofrecer nada que te resulte atractivo.
nuestro corazón de pecado, nuestras vidas frágiles. Eso es lo único que tenemos y lo abrimos ante ti. Acá sobre tu altar espiritual, hoy queremos dejar nuestras vidas sin valor alguno en sí mismas, sin que merezcan tu intervención. Y sin embargo, queremos dejarlas con esperanza, porque hemos oído que entras a las casas de los pecadores. Entra a la nuestra, Señor. Te ofrecemos, como decía el viejo himno, nuestro corazón para morar. Hazlo, Señor, tu morada permanente. Gracias por este tiempo en que podemos abrir la palabra. Modifica nuestras vidas. Transfórmalas, para que al volver a casa hoy, otros vean, Señor, que hay un nuevo gobernante sentado en el trono de nuestras vidas. Y que ese sea nuestro testimonio en este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.